Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda virtual, Inmunidad Judicial, Legislación y Práctica. Para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, este es un evento más, hoy con este tema tan importante que tiene que ver mucho con la estabilidad en el cargo de jueces y juezas. Por eso es muy importante. Agradezco la presencia de la magistrada de Corte Suprema de Justicia, magistrada Delia Dávila, muy buenas tardes. A Jaime Chávez, el director de Parapolíticas de América Latina del Van Center for International Justice, al juez Carlos Barrera, a la jueza Blanqui también, que son miembros de AGI, que en esta oportunidad nos van a compartir ese conocimiento y esa experiencia. Asimismo, al juez José González Sierra, abogado que se ha destacado por sus acciones en la defensa de los derechos humanos, que también aportará a esta mesa redonda virtual esa experiencia que tiene desde la sociedad civil, desde el ejercicio de la abogacía. Y a ustedes, juezas y jueces, amigos de la asociación, invitados, gracias por aceptar la invitación y por ser parte de esta mesa redonda virtual, que como lo indicaba, tocará este tema tan importante para los jueces. ¿Por qué es importante el tema de la inmunidad judicial? Y quiero empezar con esto, siendo claro en el sentido de que los jueces no nos oponemos a la fiscalización. Los jueces independientes, íntegros y honestos, no nos oponemos a que la ciudadanía controle y fiscalice nuestro trabajo, tampoco al régimen disciplinario. Lo que sí rotundamente nos oponemos es que se criminalice la función judicial, que se presenten denuncias espurias, ilegítimas, que tengan como objetivo hostigar, amedrentar, amenazar, perjudicar a aquel juez que está siendo independiente de su función judicial. A eso nos oponemos y por eso exigimos del Estado y de todas sus instituciones que hagan el papel que les corresponde, bajo el debido proceso, con las garantías que debe estar revestido un procedimiento como lo es buscar desaforar, retirar la inmunidad a un juez, a una jueza. Lo más lamentable es que se criminalice el criterio judicial. Sabemos que el criterio del juez y de la jueza está protegido. Protegido no como un privilegio del juez o de la jueza, sino como la garantía ciudadana para que todo aquel tenga la confianza y la certeza que el juez es independiente, es imparcial para decidir las causas, que no sea fácil violentar ese criterio judicial, que no sea fácil que el juez se desvíe a otros intereses y que no sean los de una justicia independiente e igual para todos. Así es que esta mesa redonda virtual toma como base un estudio que está publicado en nuestra página web en agi-mediogt.org. Esta publicación es muy importante porque se denomina alcance y límites de la inmunidad o fuero de quienes imparten justicia. Lo pueden ubicar en nuestra página, estudiar y ver esa revisión comparativa en diferentes países de América Latina, Argentina, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Perú y por supuesto Guatemala. Se hace un análisis cómo en estos sistemas está regulado este procedimiento de inmunidad como una garantía para proteger al juez, que no sea perturbado, que no sea afectado en esa labor tan importante en una democracia, en un sistema que aspira al fortalecimiento del Estado de Derecho y de sus instituciones. Así es que empiezo con estas palabras de que debemos condenar y rechazar esas amenazas, esos actos de intimidación, ese hostigamiento que se utiliza a través de las solicitudes de antejuicio, denuncias espurias o procedimientos disciplinarios, como ya lo indicaba, y que de esa manera pues el juez pueda estar en total libertad para conocer las causas, para resolverlas y para aplicar el derecho y la justicia fundamentalmente como una aspiración de una ciudadanía, de un pueblo que el Estado le tiene esa deuda histórica de una justicia independiente. Así es que los invito a que participen activamente formulando sus preguntas, sus inquietudes y por qué no sus comentarios, incluso sus experiencias, que puedan ser malas experiencias,
pero que puedan contribuir a enriquecer esta discusión en esta mesa virtual. Hay conexión de jueces y juezas de fuera de Guatemala, amigos y amigas de la asociación, que agradecemos también por haber aceptado esa invitación, y que todos aprovechen al máximo esta oportunidad para conocer de los y las expositoras esa experiencia o ese conocimiento que tienen en la legislación y cuestiones prácticas que se puedan dar en este tema de la inmunidad judicial. Así es que nuevamente sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas, y desde aquí les agradecemos su comparecencia, que todos ustedes y sus familias estén muy bien en estos momentos tan difíciles por los que atraviesan el mundo derivado de la pandemia del COVID-19. Muy buenas tardes. Muchas gracias, juez Rano. Muy buenas tardes a todas las personas asistentes a esta mesa redonda virtual, inmunidad judicial, legislación y práctica. Quisiera iniciar presentando a nuestras personas panelistas, mencionar que este evento se llevará a cabo en 2 rondas de preguntas para generar una dinámica fluida. Cada persona tendrá hasta 5 minutos para responder las preguntas, y al público que nos acompaña le pedimos que ponga sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Presento a las y los panelistas en el orden en el que participan en la primera ronda. Tenemos primero al juez Carlos Barrera. Él es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una especialización en criminalística y ciencias forenses. Es integrante de la carrera judicial desde julio de 2001. Fungió como juez de paz y como juez de primera instancia, actualmente en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Es vocal 3 de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. A continuación tenemos a la jueza María Blanca Estela Citaví Gómez. Ella es abogada y notaria con estudios de maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Derecho. En la carrera judicial ha sido juez de paz civil, juez de paz suplente y juez de primera instancia suplente. Actualmente es jueza de primera instancia de familia con competencia específica en materia de violencia intrafamiliar. Después tenemos al maestro José González Sierra. Él es abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar y magíster en Derechos Humanos para la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es docente universitario y con experiencia en litigio penal, constitucional y ante órganos internacionales de protección a derechos humanos. Ha trabajado en auxilio jurídico de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, así como en el monitoreo y análisis del funcionamiento de justicia, específicamente en temas relacionados con independencia, desempeño y carrera judicial. Cerrando con broche de oro y con una invitada de lujo, tenemos a la magistrada Delia Dávila. Ella es abogada guatemalteca, magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2014-2019, que ya se extendió al 2021. Egresó de la Universidad San Carlos de Guatemala y tiene una amplia experiencia. Ha laborado en diversas instituciones, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público. Sin más preámbulo, podemos pasar a esta primera ronda de preguntas, iniciando por el juez Carlos Barrera. Y la pregunta es, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el proceso de antejuicio para quitar la inmunidad a un juez en Guatemala? Muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, el antejuicio se encuentra como garantía de que todo funcionario pueda ser sometido a un proceso penal. Está contemplado y consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala como un derecho que tiene ciertos funcionarios. Específicamente en esta ocasión hablaré de los magistrados y jueces. El antejuicio está desarrollado en la ley de antejuicios y se puede iniciar mediante 2 formas. Mediante denuncia presentada ante el juez de primera instancia y querella, y la ley le da una competencia específica para conocer en materia de antejuicio contra ciertos dignatarios y funcionarios públicos, como es el Congreso de la República de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. En el caso del antejuicio que se promueve en contra de los magistrados y jueces, comprendiendo que
la ley no hace una diferenciación entre jueces de primera instancia y jueces de paz, por lo tanto debemos de comprender que corresponde a ambas modalidades, jueces de paz y jueces de primera instancia. El procedimiento que se utiliza es, como se indiqué, se presenta una denuncia, una querella, se presenta ante el juez de primera instancia y este tiene 3 días para cursarlo a la Corte Suprema de Justicia y esta a su vez tiene 3 días para remitirlo a la autoridad que corresponda o que tenga la competencia para conocer el antejuicio contra el dignatario o el funcionario. En este caso, en el caso de los jueces y magistrados, sería la Corte Suprema de Justicia la que conocería el antejuicio. No está de más indicar que la Corte Suprema de Justicia, antes de dar el trámite al antejuicio, tiene que determinar si procede o no la diligencia de antejuicio, ya puede hacer que la rechace, elimine, tomando en consideración porque sean por razones espurias, políticas e ilegítimas. Una vez haya resuelto, tomar en consideración, darle el trámite correspondiente, el procedimiento consiste en que se nombra a un juez pesquisidor, ya sea un miembro de la misma Corte Suprema de Justicia, un magistrado de Corte de Apelaciones o un juez de primera instancia, dependiendo quién es el antejuiciado. Este tiene un tiempo de, tiene un tiempo de 60 días para dar un informe circunstanciado y determinar si es posible formación a causa o no, el cual consiste, primeramente, se escucha a la persona que hace la denuncia, al querellante o al que presentó la querella o al denunciante. Posteriormente, lo que se hace es que el juez pesquisidor escucha al antejuiciado y practica ciertas diligencias que él considera pertinentes en base a la información que él ha obtenido, que también debe de analizar la información que obtiene, si hay documentos o cualquier otro aspecto, y partiendo de ahí puede determinar ciertas diligencias a practicar. Habiendo agotado todos esos asuntos, debe analizar la denuncia o la querella, la declaración de la persona del denunciante, el que presentó la querella, la declaración del antejuiciado y la documentación que se le ha proporcionado, tanto por el querellante o denunciante como también por parte del antejuiciado. Posteriormente, este analiza toda esa información y da un informe a la autoridad, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, y ellos van a determinar y resolver si es procedente o no formación de causa para poder iniciar el proceso a un juez o en su caso a un magistrado de Corte de Apelaciones. Ese es en forma que determina la ley, solo que ya materializarlo ya es un poquito más complejo, puesto que se debe analizar muchos aspectos y hacer una observación que el juez pesquisidor no puede determinar si existe delito o dar una calificación jurídica. Él únicamente lo que tiene que hacer es recabar cierta información y analizarla, y si considera que existen elementos de la existencia o de un posible delito e incluso la posible participación del funcionario, con base a eso, él tiene que dar su informe circunstanciado. Ya será la Corte Suprema de Justicia quien, de igual forma, tiene que analizar lo que se le ha proporcionado, ya que el informe circunstanciado no es vinculante, y la Corte será quien determine al final si procede o no procede el antejuicio, la formación de causa. Y si considera que ha lugar la formación de causa, ya remite al órgano jurisdiccional que seguirá conociendo de las diligencias del proceso penal. Eso es en forma breve lo que es la tramitación del antejuicio. Muchísimas gracias, juez Barrera. Muy buen resumen, y entiendo que es un proceso que para explicarlo muy bien habría que hablar mucho tiempo, pero es un muy buen resumen y nos deja claro pues cuáles son las distintas etapas
Y la pregunta para la jueza Citaví Gómez sería, esta figura, ¿cómo se ha abusado de ella? Si es que considera usted que se ha abusado de ella. Creo que no la escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto compartir con ustedes y en relación a la pregunta cómo se ha abusado esta figura, pues recordemos que esta institución pues resguarda o tiene por objeto resguardar el cargo y asegurar que un servidor público pueda ejercer sus funciones y competencias de acuerdo con la naturaleza del cargo que está ocupando. El uso inadecuado del derecho de antejuicio pues se ha dado se está dando porque se utiliza inadecuadamente. Esto es para salvaguardar un acto que por naturaleza del mismo pues no compete proteger, ya que por el espacio o el tiempo en que se ha hecho o se ha realizado un hecho irregular, no se ha dado la investigación respectiva. Y a falta de interés de perfeccionar mecanismos de justicia, entre estos hay falta de limitación del alcance al derecho de antejuicio. Y entonces este derecho debiera de limitar o establecer límites necesarios para el uso adecuado del mismo. El Estado sabemos pues que debe de velar por el perfeccionamiento de herramientas y mecanismos para la realización del bien común de la población y conseguir la satisfacción tanto de la ciudadanía y así la aprobación de sus funcionarios mediante mecanismos que permitan conseguir que las personas idóneas pues puedan tener un alto nivel jerárquico o ejerzan un cargo jerárquico. Entonces esto evitaría poner en tela de duda la honorabilidad de los mismos. En la actualidad pues existe un problema crucial debido al excesivo uso de ese derecho de antejuicio. Esto genera un desgaste tanto de la figura del derecho del antejuicio como un desgaste del funcionario público en contra de quien se está iniciando ese procedimiento. Por lo tanto, es un deterioro que presenta ese uso inadecuado debido a la falta de una delimitación de este derecho. Esto da como pauta, pues, que todo acto que realice el funcionario público que goce de esa inmunidad, sea necesario iniciarle el derecho de antejuicio. De lo contrario, pues, existiría un límite a este derecho. Existe una pauta que se podría iniciar un proceso penal en contra de un funcionario público que haya cometido un acto ilícito sin la necesidad de realizar ningún procedimiento previo. Por ejemplo, si en el derecho de antejuicio se puede establecer un límite, generaría un impacto social positivo. ¿Y cómo lo genera? Porque entonces la población va a considerar y le va a quitar el cerco de protección para que el mal funcionario público que comete actos contrarios a la ley fuera o sería consciente de los actos que está realizando. Y eso favorecería a que no realice ese tipo de actos que puedan generarle una investigación penal. Y entonces así el Estado pues podría también accionar en contra de esos actos por la delimitación previa establecida en la ley de la materia. Sabemos y es de conocimiento público que esta polémica pues existe y es de permanente uso cuando se presentan denuncias maliciosas, es decir, cuando se interponen los antejuicios como una estrategia de un litigio. Para eso también debemos de respetar la independencia judicial, debido a que los jueces, pues, en la mayoría han sido denunciados por un antejuicio, con antejuicio por la inconformidad de una decisión que está contenida en su resolución. Entonces, cabe resaltar que esa resolución se ha dictado por el órgano jurisdiccional dentro de su competencia. Sin embargo, los abogados, y no me dejarán mentir, muchos litigantes utilizan esta figura
por no irse a la vía recursiva, es decir, no van a las impugnaciones que tienen derecho dentro del proceso normal, sino que se van utilizando la figura del antejuicio, ya denunciando al juez con el objeto de que mediante el antejuicio quede sin efecto una resolución judicial, que nosotros sabemos que esa es una garantía a la independencia judicial, tener el uso de los recursos o la vía recursiva. Sin embargo, la garantía hacia el juez o hacia el funcionario público queda coartada desde el momento en que vienen y plantean el antejuicio. Entonces se da ese desgaste que mencionaba anteriormente de esa figura y también del funcionario. Y en el caso de los jueces, pues al haber emitido un fallo judicial acorde a las constancias procesales de conformidad con el derecho y que no le gusta a los litigantes, pues se van a la vía más rápida, que es el antejuicio. Entonces, eso viene a ser una denuncia maliciosa y hace a que aumente el número de antejuicios cada vez más. Lamentablemente, no se logra al denegar un antejuicio, pues imponerles una multa a esos litigantes que están de muy mala fe. En experiencia propia les puedo indicar de que los antejuicios en contra de jueces penales, pues es muy común, podríamos decirlo así, porque no les parecen los fallos, no les gustan los fallos emitidos. Y reitero, se van por la vía más rápida, que es el antejuicio. Únicamente. Gracias. Muchísimas gracias. Nos plantea una situación, además de muy clara, muy preocupante. Tiene ahora la palabra el maestro José González Sierra. Y la pregunta es, ¿cuáles son los efectos negativos en la administración de justicia ante el planteamiento de diligencias de antejuicio espurias como las que ya nos mencionaron? Bien, primero que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir en este espacio. Y definitivamente el planteamiento de todas estas cuestiones, para entender su impacto hay que entender los fines con los que son planteados. Y yo creo que la jueza Citaví era muy elocuente al decirnos que estas denuncias tienen la finalidad esencial, primero, de tratar de separar a los jueces de los casos, a manera de buscar un tribunal o un juez ad hoc. Tienen una finalidad de separar eventualmente a los operadores de justicia independiente de sus cargos. Tienen fines retaliatorios, ¿no? Como bien decía la jueza, en el sentido de que cuando yo no estoy de acuerdo con una resolución judicial, tiendo a optar por una vía que no es la adecuada para impugnar los procesos. Entonces, en este sentido, cuando nos encontramos en esta circunstancia, nos estamos viendo frente a la instrumentalización de la institucionalidad para lograr fines que son contrarios a aquellos propios de la búsqueda de la justicia, de la lucha contra la impunidad o de brindar efectivo acceso a la justicia a las víctimas. Es por eso que este tipo de acciones tienden a verse más en aquellos casos que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos. Para nadie escapará lo que sucedió en 2013 en el juicio por genocidio, o más adelante en los casos antiimpunidad y contra la corrupción, que desde 2015 en adelante comienzan a generar esta instrumentalización, este mal uso, digamos. Al respecto, lo primero que tenemos que recordar es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que los estados tienen la obligación de promover el proceso penal, pero también tienen la investigación de velar porque estas denuncias que buscan impedir el desarrollo legítimo de la función judicial sean desechadas por los órganos. ¿No? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene impactos muy fuertes, no solo en cuanto a la libertad del ejercicio, sino que pueden llegar a tener efectos muy fuertes en cuanto a la separación del cargo, lo que naturalmente tiene un impacto en la garantía de la estabilidad e inamovilidad, que es un presupuesto esencial de la independencia judicial, es un estándar necesario. Entonces, ¿qué efectos nos presenta esto? Y lo vamos a plantear desde el sentido personal de los jueces. Sin duda presenta un fuerte desgaste,
un fuerte desgaste profesional, un fuerte desgaste personal. ¿Por qué? Porque estas denuncias generalmente no solo son denuncias penales, van acompañadas de fuertes campañas de estigmatización, van acompañadas de fuertes campañas de desprestigio que al final tienden a generar en los jueces un sentimiento de presión y un sentimiento de hostigamiento cuando lo vemos replicado en distintas cajas de resonancia. No es ajeno para ninguna de las personas que estamos en este lugar cómo las denuncias que son puestas por determinados actores pro impunidad tienen cajas de resonancia a través de distintos medios de comunicación, de los net center, de las redes sociales, que lo que buscan son dos cuestiones importantes. La primera es tratar de deslegitimar las acusaciones que ha presentado el Ministerio Público, y la segunda de generar un marco en el cual se presenta a los operadores de justicia como personas que han cooptado el sistema y que ejercen su función de forma criminal. Esto naturalmente y a todas luces, a la luz de los estándares internacionales, representa una injerencia indebida y representa una presión en la forma en la que los jueces pueden desarrollar. Por otro lado, para aquellos jueces que no han sido sujeto de este tipo de denuncias, también tiene un fuerte efecto, y es que genera lo que se conoce como el chilling effect o un efecto escalofrío, en el cual muchos de los operadores de justicia ya tienen el temor de involucrarse en determinadas causas, ya tienen una limitación, ya tienen este sentimiento preconcebido para conocer de determinado tipo de delitos o con determinado perfil de sindicados. Entonces, esto nos lleva a una cuestión todavía más importante. ¿Cuál es la respuesta que el Estado está dando? ¿Cuál es la respuesta institucional que el Estado está dando a esta instrumentalización que se está dando de las denuncias penales esencialmente que tienen por ley forzosamente que pasar por el procedimiento de antejuicio, ¿no? Y ahí tenemos claros ejemplos, particularmente en los últimos años, tanto en las judicaturas de mayor riesgo, las judicaturas de la Corte Suprema de Justicia, algunas salas de apelaciones e incluso la Corte de Constitucionalidad, como lamentablemente el trámite de estos antejuicios está incumpliendo con las garantías procesales propias que deberían de tenerse con especialidad de refuerzo cuando se trata de denuncias contra operadores de justicia. La imparcialidad de los órganos que están conociendo este tipo de procesos representa una cuestión que más adelante vamos a ver en la siguiente pregunta, pero que me parece sumamente importante dejar agendado, que tenemos que hablar de la imparcialidad de los órganos que conocen, de la debida fundamentación y de tratar de evitar estas resoluciones que parecen tener una miopía voluntaria, en la cual se hacen reduccionismos de situaciones muy complejas y tienden a perder de vista que estas denuncias tienen fines ilegítimos, tienen fines espurios y que la ley da la salida para poder evitar tener este desgaste en contra de los operadores de justicia. Muchísimas gracias, muchas gracias, que queda muy claro esto y sobre todo cómo esta intimidación a través de las solicitudes de antejuicio puede afectar el cumplimiento de estándares internacionales del Estado guatemalteco. Y para cerrar con broche de oro esta última ronda de preguntas y también para iniciar de lujo la siguiente ronda, le preguntaré a la magistrada Dávila cuáles son los criterios más importantes de la Corte Suprema de Justicia para la admisión o rechazo de las diligencias de antejuicio contra de jueces. Sabemos que esto es difícil contestar en 5 minutos, por eso terminamos esta primera ronda con usted e iniciamos la segunda para que pueda tener un poco más de tiempo con esta misma pregunta, así que adelante, por favor. No la escuchamos. Perdón, la emoción de hablar, no encendí el micrófono. Decía que presento mi saludo y mi agradecimiento a la Asociación de Jueces por la Integridad y a Van Center por organizar este importante conversatorio que nos permite reflexionar y discutir un tema que nos afecta como país y que podemos también hacer ese análisis comparativo con otros países de la región
decir que es un honor compartir con panelistas de tan gran trayectoria como los que acompañan en esta tarde y saludar a todas las personas que nos acompañan virtualmente. Agradecer a Van Center también ese apoyo tan importante que fortalece la independencia judicial de los jueces en Guatemala y la oportunidad también de poder hacer incidencia en estos temas. En cuanto a los criterios que la Corte ha mantenido, en general es que la mayoría de antejuicios que se promueven en contra de jueces justamente es por las resoluciones judiciales que emiten. Va dirigido en contra de la función jurisdiccional, criminalizándolos, de manera que se han rechazado liminarmente la mayoría de estos casos, considerando que las resoluciones jurisdiccionales son emitidas como una función legítima de los jueces y juezas. Y también ya lo decían mis antecesores, lo dijo la jueza Citaví, con base en el artículo 398, que regula la facultad de recurrir las resoluciones judiciales por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley, y también que lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese derecho a un recurso sencillo, y no atacar a los jueces, sino que atacar las resoluciones, porque en muchos casos hacen como un atajo, en lugar de recurrir y que se discute en otra instancia la resolución, si están inconformes con lo que se ha resuelto, entonces atacan a los jueces por medio y juezas por medio del antejuicio. Considero importante hacer referencia que el procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, en este caso las funciones de los jueces, impidiendo que estos funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas y espurias. En ese sentido, les quiero compartir unos datos estadísticos de antejuicios. En todos los años, los funcionarios que han tenido más antejuicios promovidos son los alcaldes, pero en segundo lugar son jueces y magistrados. En el 2017 hubo 172 denuncias contra alcaldes, 117 contra jueces y magistrados, pero de esos 117, solo 13 fueron declarados con lugar, es decir, un 11%. En el 2018 fueron 71 antejuicios, de esos solo 5 fueron declarados con lugar, que representa un 7%. Para el 2019 fueron 90 antejuicios contra jueces y juezas y magistrados, y solo a 2 se les dio trámite, lo que representa un 2%. Con estas estadísticas podemos demostrar el mal uso del antejuicio, ¿verdad? Que en su mayoría han sido por razones espurias. En los casos que se les ha dado trámite han sido por delitos comunes. Muchos funcionarios judiciales han sido acusados por violencia contra la mujer, por ejemplo, en algún caso que me recuerdo por lavado. Son delitos ajenos a la función jurisdiccional, ¿verdad? Delitos comunes. Y en algunos casos que la Corte ha variado criterios y que también ha dado trámite a antejuicios en contra de jueces por sus resoluciones, como el caso de Erika Ifán, donde emití un voto razonado por no compartir criterio. Pero, por ejemplo, en el caso de comisiones paralelas, conocido como Comisiones Paralelas 2020, la Corte le dio trámite a todos los antejuicios que se presentaron en contra jueces y magistrados actuales, porque ese proceso pues tampoco fue promovido por resoluciones que hayan dictado en su función, sino que eran por hechos
externos que el Ministerio Público presentó estas denuncias. Yo comparto lo ya expresado por el doctor González, por la jueza Citaví, en que esta cantidad de acciones de antejuicios promovidas en contra de los jueces definitivamente les hace una afectación psicológica, también se vuelven ataques mediáticos, les limita el tiempo de la función jurisdiccional en ir a defenderse en estos procesos. También a la par de esto, los procesos administrativos disciplinarios son exageradas las denuncias que se tramitan también y a las cuales los jueces tienen que acudir a los procesos a defenderse. Tengo unos datos del 2017 donde se presentaron 744 denuncias en contra de jueces y juezas en la Junta de Disciplina, y de estas se declararon con lugar solo 32, que es un 4%. Entonces podemos ver ese volumen de denuncias en contra de jueces sin fundamento, tanto en antejuicios como en los procesos disciplinarios, pero que les generan intranquilidad, que los hacen sustraer el tiempo en sus judicaturas para ir a defenderse, y que también es utilizado como un litigio malicioso para separarlos de los casos, para buscar motivos para luego presentar recusaciones en contra de los jueces. De manera que tenemos que trabajar en fortalecer la independencia judicial, diciendo que la independencia judicial genera garantía de legalidad, de paz, de armonía, de seguridad y de no corrupción. Yo creo que sí, ya cubre ahí mis 5 minutos. Muchas gracias, magistrada. Si tiene algo más que decir, podemos seguir un poco a la segunda ronda con usted misma. Si no prefiere, podemos pasar a los demás participantes. Bueno, si quiere, pasamos con los demás. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Gracias. Gracias a usted. La siguiente pregunta es para el juez Carlos Barrera. ¿Qué se puede hacer para evitar el abuso de esta figura? ¿Es algún cambio en la legislación o regulación? ¿O es un cambio en los criterios? Y tenemos varias preguntas del público que en el mismo sentido, nos preguntan, por ejemplo, ¿qué acciones se pueden adoptar frente a las denuncias espurias planteadas en contra de jueces y magistrados, que en general responden a las resoluciones que han emitido cuando las mismas no son del agrado de alguno de los sujetos procesales? Atendiendo a la pregunta realizada, bueno, es de tomar en consideración 3 aspectos. Uno es que, como indiqué al principio, al Congreso de la República de Guatemala le corresponde conocer antejuicio de ciertos funcionarios o dignatarios. A la Corte Suprema de Justicia, de igual forma, le corresponde a ciertos funcionarios, especialmente en este caso a magistrados de Corte de Apelaciones y jueces, y a los mismos, a magistrados de Corte de Apelaciones, de igual forma tienen la competencia para conocer antejuicios. Hay que tomar en consideración 2 aspectos. Uno es cuando la querella o la denuncia llega ante el juez de primera instancia penal y este se inhibe de conocer y lo remite a la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la oportunidad de igual forma de analizar, ya hay fallos reiterados de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, de analizar esa denuncia o esa querella y poder rechazar in limine, ya sea por espuria, ilegítima o política. Sin embargo, como se han mencionado, lo dijo el juez Ruano, bueno, el juez no es que no quiera someterse a un proceso, puesto que, como le indicó José González, hay un desgaste tanto profesional como personal, que al darse tanto el antejuicio y de forma espuria y desgasta al funcionario, en este caso al juez. La experiencia me ha dicho a mí que, bueno, por lo menos me han nombrado un par de ocasiones juez pesquisidor y realmente son, los casos que he conocido, ha sido contra alcaldes. Ellos tienen un equipo jurídico que es
incluso creo yo que es pagado por la misma municipalidad para que sea asesorado. En cambio, el juez no tiene esa oportunidad, tiene que ver con sus medios, poder asesorarse y ser guiado para poder solventar esta situación. Ante eso, yo considero oportuno que debe haber una reforma a la ley de antejuicios, y podría ser en el sentido de que, como la Corte Suprema de Justicia, como primer paso y técnico jurídico, debe analizar la denuncia, la querella y determinar si procede o no. Darle la oportunidad, en este caso, al antejuiciado, de que él pueda recurrir la resolución donde la Corte Suprema declara dar con lugar al antejuicio y a formación de causa, ya sea mediante un recurso, plasmarlo en la ley, recurso de reposición o una revocatoria, para que el juez a quien se le ha declarado el antejuicio pueda analizar y poder refutar lo que se está resolviendo, y de esta forma evitar lo que la experiencia nos indica, de que el juez, después de que le declaran con lugar el antejuicio, se va al amparo, que también ese es un desgaste tanto económico como profesional y hasta en el ejercicio de la función. Entonces, darle mayores oportunidades de que el funcionario se pueda defender ante una resolución sin agotar, sin llegar a recursos extraordinarios, como lo podría ser el amparo. Entonces, considero de que sí se debe de analizar, reformar la ley de antejuicio en ese sentido, y esperar, digamos, bueno, la Corte Suprema de Justicia como órgano técnico jurídico sea más objetivo e imparcial al momento de tomar una decisión sobre ese particular. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, juez Barrera. Pues temas muy concretos. La misma pregunta para la jueza Citaví Gómez, y añadiría una que tenemos del público, que preguntan cómo rechazar de manera inmediata estas denuncias o querellas de antejuicios, tomando en cuenta que de una u otra manera se vuelve una carga y duda de la independencia e imparcialidad de los jueces. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se puede hacer para evitar el abuso de la figura? Necesariamente, como nuevamente reitero, pues el derecho de antejuicio es un manto de impunidad, y el objetivo pues es cubrir al servidor público que goza de esa garantía. Pero es necesario volver a realizar un estudio reflexivo y analizar el alcance de esa protección del derecho de antejuicio, ya que tanto la sociedad como el Estado de Guatemala necesita establecer la limitación a ese derecho, para que toda persona que llegue a ser investida como funcionario público tenga conocimiento de que sí goza de ese derecho, que lo protege, que está protegido por el acto que establece la ley. Entonces, su actuar debe de ser encaminado hacia una imagen próvida y realizar un correcto desempeño de sus funciones en el pleno desarrollo de su cargo. Conocemos que la ley en materia de antejuicio, el decreto 85/2002 del Congreso de la República, pues no establece límites del derecho de antejuicio. O sea, no tiene tipos de acciones que correspondan a la esfera como funcionario público y acciones correspondientes a una esfera privada, por lo que todo acto que sea considerado contrario a la ley es necesario iniciar un proceso de antejuicio para la comisión de hechos que fueren cometidos por particulares, que si fueran cometidos por los particulares, pues darían lugar a un proceso penal. Entonces, eso pues viene a ser, como todos conocemos, el obstáculo a la persecución penal. Para que esto realmente sea funcional, estimo de que sí es necesario que se dé precisamente una reforma a este decreto, dada la necesidad de establecer los límites y que esta figura pues no sea usada constantemente y que sea de protección para algunos funcionarios. En materia de los jueces, pues sabemos y conocemos perfectamente, y como bien lo decía la magistrada Delia,
de que los jueces antejuiciados, pues es un gran número, que es por su emitir una resolución dentro de su competencia en su jurisdicción, y eso pues lógicamente hace un desgaste. Si nuestra ley en materia de antejuicio pues tiene por objeto actualmente, o su finalidad es el unificar el procedimiento en un solo cuerpo normativo, porque recordarán de que antes pues estaba la ley en lo relativo al antejuicio, la ley de responsabilidades, y entonces creaba conflictos en sí. Y al emitirse esta ley, lo lógico era de que no hubiese ningún cabo suelto, por así decirlo, sino que realmente se conociera lo que es el antejuicio en sí. Pero lamentablemente tiene deficiencias, y esas deficiencias se fijaron desde leyes anteriores, y que actualmente esta ley también las tiene. Ha sido objeto de inconstitucionalidades, han sido declaradas con lugar algunas, y así ha ido siendo su procedimiento. Pero realmente, para poder nosotros tener o evitar que esta figura sea tan usada por los litigantes y muchas veces maliciosamente, sí sería bueno hacer un estudio de la ley a efecto de que realmente vengan y se compenetren o se pongan los elementos que son necesarios para poder establecer cuándo debe de proceder un antejuicio en contra de cualquier funcionario público y también en contra de jueces y magistrados. Entonces, es un estudio reflexivo, un análisis que debe de dar un alcance de lo que realmente es el derecho de antejuicio, para que si la sociedad pues esté tranquila, vuelva a tener la confianza en jueces, aunque esto llevará un buen tiempo, porque así es, no se puede de la noche a la mañana volver a tener una confianza en sí en el sistema de justicia. Pero definitivamente el fortalecimiento y el perfeccionamiento de toda esta materia debe analizarse, porque es algo complejo, pero debe hacerse conscientemente. Y definitivamente en relación a la pregunta que hacían, es siempre complejo rechazar de entrada el antejuicio, pues se da, y hemos escuchado también con lo de manifestado por la magistrada Delia, que sí se han rechazado antejuicios que son espurios, que solamente están planteados por plantearlos o como un medio de querer negociar también, y de perjudicar en sí a la persona en el ejercicio de su cargo. Existen muchos casos, y es de conocimiento también general, en el sentido de que hay muchos funcionarios que cometen delitos, por ejemplo, de acción privada. Conocía de un caso en donde este era de una persona y era juez, es juez o era juez, no sé si todavía está en el cargo, que extendió un cheque por la compra de una propiedad. Entonces, para poderle iniciar un caso por caso especial, el caso de estafa, debieron de iniciar un antejuicio, y para todo eso pues llevó un gran tiempo. Entonces, es necesario regular en la misma ley de antejuicio cuando realmente debe de proceder un antejuicio, porque este es por ser un delito de acción privada, bien puede iniciarse sin necesidad de tocar esa figura que va a emanar, pienso, de todos los actos que como funcionario público está ejerciendo, y que está dando igual un funcionamiento general, pero siempre de acuerdo a los actos que están en su jurisdicción o son de su materia. Y definitivamente, reitero, debe hacerse un estudio a conciencia de una reforma a beneficio y de todos, y que de la sociedad específicamente logre tener confianza en el sistema de justicia. Gracias. Muchísimas gracias, jueza. El maestro González Sierra, ¿qué puede hacer la sociedad civil o la comunidad jurídica en general para evitar el abuso de esta figura? Bien,
Desde fuera de la institucionalidad pública siempre hay roles que se pueden jugar y hay acciones que se pueden tomar para tratar de buscar un mejor sistema para todos. De esa cuenta, a mí me parecería interesante, por ejemplo, desde sociedad civil o desde los colectivos jurídicos o incluso desde las universidades, que se llegaran a dar, por ejemplo, los análisis, la disección de los casos que han sido emblemáticos, digamos, para poder entender cómo es que realmente está funcionando la figura. Si la figura efectivamente está cumpliendo con la finalidad que la ley le está asignando, o si en su momento hay variaciones de criterio muy importantes, ¿verdad? Como bien lo decía, hay algunas resoluciones de antejuicio que parecieran obviar todo el elemento contextual que nutre la propia intencionalidad de por qué se está planteando, ¿verdad? Entonces creo que el análisis, la generación de datos, como bien lo decía la magistrada Dávila, pero también nutrido con un análisis cualitativo de qué es lo que está pasando, creo que es sumamente importante. Una vez identificadas las fallas que puedan existir en el procedimiento, bien sea por problemas de diseño normativo, como lo señalaba la jueza Stavik, o por problemas de la propia práctica judicial, creo que tendría que seguir un proceso de discusión, un proceso de visibilización, de visibilización de las circunstancias y un proceso de concientización, no solo para la comunidad jurídica, sino que para los tomadores de decisión legislativos, los tomadores de decisión que están en las distintas entidades del sector justicia que podrían tener un impacto. Naturalmente, desde sociedad civil y desde la comunidad jurídica, creo que el seguimiento y la búsqueda de transparentar tanto como sea posible y de publicitar tanto como sea posible los procedimientos es sumamente importante. Lamentablemente también nos hemos encontrado con muchas veces lo que pareciera ser algún ahorro de denuncias que se han presentado en contra de operadores de justicia. Unas que caminan muy rápido, otras que se toman muchos años, otras que toman, que al final de cuentas pareciera que se van resolviendo cuando fuera oportuno a las circunstancias o cuando fuera, vamos a poner comillas bien grandes, necesario según las circunstancias que han sucedido. Así podemos encontrar que, por ejemplo, en todo este debacle de la elección de Cortes durante el último año, pudimos ver el desenlace de antejuicios que pareciera que habían estado un poco guardados y que se mantienen como espada de Damocles, ¿no? Sobre la cabeza de los operadores de justicia y que de alguna manera también se convierten en una forma de presión. Como bien decía el juez Ruano, no podemos exigir, digamos, que no se entre a una fiscalización, que no se entre, digamos, a conocer este tipo de procesos, pero sí podemos exigir un protocolo rápido de atención, podemos exigir consistencia en los criterios de aplicación, podemos exigir un análisis específico de qué entendemos por ilegítimo, qué entendemos por espurio, y ahí creo que hay un tema de legalidad también que la Corte muy bien, la Corte Interamericana también lo ha tratado muy bien en los estándares sobre independencia judicial, sobre qué tanto tenemos que definir este tipo de conductas y hasta dónde llegar. Todo esto es solventable mediante la práctica, pero la práctica necesita ser fiscalizada. Y esta fiscalización necesita ser conocida, no solo por los jueces. Esto tiene que ser conocido por las clínicas de derecho de las universidades. Tiene que ser conocida por los estudiantes de derecho. Tenemos un gran problema en la formación jurídica en el cual los estudiantes están creciendo creyendo que estas son las estrategias de litigio. Por supuesto, si las capacidades e institucionalidades de sociedad civil lo dieran, ¿por qué no pensar también en el acompañamiento y capacitación a jueces que pueden ser pesquisidores, a los magistrados que pueden ser pesquisidores, a la Corte Suprema de Justicia, a quienes participan en el proceso de antejuicio, especialmente aquellos que no son abogados? Pensemos en el caso del organismo legislativo, que también tiene eventualmente la facultad de resolver la procedencia o no de un antejuicio, y cómo regresarlos a garantías básicas de independencia judicial al momento de sopesar esto, que no son juicios políticos sin límites, que no están sometidos meramente a la voluntad democrática de lo que digan los representantes, sino que hay cánones
que tienen que respetarse y por supuesto si la institucionalidad lo diera, creo que la comunidad jurídica debería volcarse también a capacitar a estos actores. Muchísimas gracias. Magistrada Dávila, ¿algún mensaje adicional sobre este tema tan relevante? No la escuchamos, perdón. El micrófono. Gracias. Sí, yo creo que como juzgadores, impartidores de justicia y que nos toca conocer estos procesos, tanto magistrados de apelaciones como de Corte Suprema de Justicia, estamos obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera referirme para mencionar uno de los expedientes de la Corte de Constitucionalidad que establece que es criterio jurisdiccional de esa instancia constitucional reconocer como legítima la función de interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y en ese sentido, aquellas pueden emitir decisiones que, aún no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patentizan violación a derechos fundamentales garantizados por la ley suprema, ¿verdad? No puede ser un acto de criminalización las resoluciones judiciales. También la Corte de Constitucionalidad ha emitido jurisprudencia en el sentido de darnos como fundamentos de la jurisprudencia que se debe viabilizar el trámite de un antejuicio cuando existan elementos de razonabilidad suficientes y una investigación previa y seria sobre los hechos que se denuncian que puedan revestir características de delitos y la presunta participación de los funcionarios. En ese sentido, creo que también el Ministerio Público tiene obligación de hacer estudio y análisis de las denuncias que recibe para hacerle el planteamiento de los antejuicios. Yo, por ejemplo, he recibido como 17 antejuicios y uno de los últimos fue porque firmé una solicitud al Congreso de la República de Guatemala pidiéndoles que elijan a las cortes, que cumplan con esa obligación constitucional de elegir cortes para que nosotros podamos entregar el cargo. Y firmar esa solicitud, hacer esa petición, fue un acto según la Fundación contra el Terrorismo, que cometió un delito, ¿verdad? Entonces me fue a promover un antejuicio. El Ministerio Público, como decía el doctor González, que no tenemos indicadores de tiempos. Entonces, como que el antejuicio está ahí guardado, no lo han trasladado para su trámite, pero tampoco lo han desestimado. Entonces, está ahí pendiente en el Ministerio Público. Yo también quiero aprovechar para señalar en esto antejuicios que ha promovido la Comisión Nacional contra la Tortura en contra de jueces de mayor riesgo. Yo creo que el mandato que tiene esa comisión es verificar en las cárceles tratos crueles, inhumanos y degradantes de los privados de libertad, pero han trascendido en presentar denuncias, en venir y hacer supervisiones de los jueces y en casos concretos promover antejuicios en contra de jueces y juezas. Entonces, vemos cómo también es un mal uso de la figura del antejuicio para desestabilizar y atacar a los jueces por su función jurisdiccional. En ese sentido, también comparto el criterio de los panelistas que me antecedieron en que la única forma de poder defenderse cuando los antejuicios han sido declarados con lugar es la vía del amparo, ¿verdad? No hay otro mecanismo legal y que es importante hacer el estudio de reformas a la ley en materia de antejuicios para buscar otros
otros mecanismos que no sea el amparo para poder desvirtuar estos antejuicios que se considera han sido admitidos siendo espurios, políticos o ilegítimos. Si me permiten cerrar, yo quiero decirles que nos corresponde asumir el reto, que tenemos que cambiar las estructuras de corrupción actuando dentro del marco de la ley, haciendo rendición de cuentas, que la población conozca nuestro trabajo, aplicando los principios de la justicia abierta, que corramos esos riesgos y prioricemos el bien común, esa impartición de la justicia como es nuestra misión en procura de la paz y la armonía social. Y decirles que cuando todo es transparente, se elimina la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Palabras muy importantes, siendo la transparencia un elemento fundamental para llevar luz a todos estos procedimientos, que es importante que la sociedad conozca, como ya se ha mencionado. Y si bien en cualquier país existen mecanismos para retirar la inmunidad de un funcionario público que ha cometido un delito o falta, en Guatemala queda claro que existe un abuso de estos mecanismos y se utiliza como forma de vulneración de la independencia judicial. Me gustó mucho lo que se ha mencionado sobre la generación de información y datos, y aprovecho para hacer un anuncio, que es que junto con el Consorcio Internacional de Asistencia Legal, estamos desarrollando una herramienta de seguimiento a denuncias en contra de jueces, incluyendo solicitudes de antejuicio para justamente tener estos datos que se han mencionado. ¿Quién denuncia? ¿Por qué se denuncia? ¿Cuándo se denunció? ¿Cuánto tiempo lleva pendiente? ¿Qué trámite se le ha dado? Y en ese sentido invitamos a juezas, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos a que puedan sumarse a esta iniciativa, proveyendo información para esta base de datos que permitirá el análisis de la situación de criminalización, intimidación de operadores de justicia. Puedo poner mi correo en el chat por si a alguien le interesa tener más información. Pero con esto y para terminar, doy la palabra al juez Carlos Ruano para su mensaje final. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. A cada uno de los panelistas y invitados especiales, gracias por aceptar la invitación y haber nutrido esta mesa virtual de discusión de un tema tan importante y que, como lo han dicho ustedes, se deben de activar las alarmas porque se busca criminalizar a aquel juez que es transparente, que es independiente. Ese juez lo que debe ser es promocionado, debe ser apoyado, debe ser garantizar las condiciones para que pueda ejercer su función sin ningún tipo de intromisión indebida, ningún tipo de presión que afecte la labor diaria de qué es administrar justicia. No es otra función la que desarrolla el juez o el magistrado en este caso, ya lo ha dicho la magistrada Delia Dávila, que también por sus decisiones y por sus votos razonados, por sus acciones también es perseguida. Aquel juez de paz que en el municipio más lejano de la República de Guatemala también es asediado e intimidado por litigantes que no lo dejan ejercer su función. Y en mi experiencia particular, desde ser juez de paz, abogados que en las diligencias lo amenazan a uno diciendo con iniciar diligencias de antejuicio. Es decir, uno está expuesto a eso, pero debe haber una respuesta institucional. Y para eso, solo voy a mencionar nuestro último comunicado, unas frases muy importantes que hicimos hacer constar públicamente el 21 de junio del presente año, en el comunicado 07/2021. En este estábamos los jueces conscientes que como funcionarios públicos debemos rendir cuentas y que la ciudadanía tiene el derecho a contar con jueces independientes, imparciales y honestos. Pero no es válido que se presenten denuncias infundadas, espurias o falsas, con el fin de hostigar, intimidar o tomar venganza por resoluciones judiciales. Y en un párrafo le hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia y decimos que
a la Corte Suprema de Justicia, si oportunamente fueren presentadas diligencias de antejuicio, estas deben ser rechazadas sin límite cuando se demuestre que son con el ánimo de perjudicar, de buscar afectar al juez. Pero lamentablemente tuvimos un comunicado de parte de presidencia del organismo judicial en respuesta a este comunicado ese mismo día, y lo pueden ubicar en las redes sociales del organismo judicial. Ese mismo día nos indican que ninguna asociación, así literal, le debe de decir a la Corte Suprema de Justicia cómo debe resolver. Entonces, ustedes pueden leer los comunicados y nosotros lo que hacemos es instar para que cuando las denuncias sean espurias, ilegítimas y políticas sean rechazadas sin límite. Tenemos el derecho de petición de hacerle los planteamientos y que en esos casos deben ser rechazadas sin límite. Pero tuvimos esa respuesta del organismo judicial. Es lamentable y grave cuando se tergiverse y no se analicen las circunstancias como realmente deben ser. Pero por eso, ya nos daba la magistrada las estadísticas que en 2019 un 2% de 90 antejuicios contra jueces y magistrados fueron declarados con lugar, o del 2018 un 5%. Es decir, pero no podemos esperar que en ese 2%, ese 5% vayan jueces independientes. No nos podemos quedar tranquilos y de brazos cruzados cuando en ese porcentaje estén jueces que son honestos, a quienes debemos respaldarlos, a quienes debemos acompañarlos y exigir las condiciones mínimas para ejercer la función judicial sin ningún tipo de intromisión. Así es que con esas conclusiones y con los aportes de los panelistas, les agradecemos a ustedes, al Ban Center, por este tipo de evento tan importantes, y pronto vendrán otro tipo de actividades también interesantes en las que serán invitados, invitadas, para poder discutir, analizar y encontrar propuestas de solución, y además también empoderarnos como jueces, porque si estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos con la frente en alto y tendremos la recompensa de la satisfacción de hacer nuestro trabajo íntegro por principios y porque estamos comprometidos con el Estado de Derecho. Así que muchas gracias por su conexión y que cada uno de ustedes y sus familias estén muy bien. Gracias.